¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a preparar nuestro corazón para meditar en este momento con la Santísima Virgen María. Le vamos a pedir a ella que prepare nuestro corazón para poder vivir en esta semana esta lección. ¿Son buenas las riquezas? Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos guíes, que nos ilumines, que nos des la gracia, que ilumines las tinieblas de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Jesús, presentamos nuestro corazón y lo ponemos a tus pies. Somos nada, Señor. Tú lo eres todo. Presentamos, Señor, nuestro corazón lleno de apegos. Presentamos nuestro corazón a tus pies, con otro reinado, Señor, no el tuyo. Pero queremos en este momento postrarnos a tus pies y pedirte, Señor, que seas tú el que vengas a reinar en nuestro corazón. Que podamos decir como San Pablo, Señor, que no sea yo, que sea Cristo el que reine. Concédenos la gracia, Señor, de un verdadero desprendimiento de nosotros mismos. Concédenos la gracia, Señor, de poder mirarte en todo lo que podemos hacer para tu gloria. Que podamos, Señor, verdaderamente dejar obrar en nosotros la conversión, ese verdadero encuentro contigo, esa respuesta que debemos de tener a tu amor infinito, que así como en el mandamiento más importante nos dices, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas de tu alma. Podamos tener una respuesta generosa, Señor, para renunciar a cuantas cosas muchas veces nos pides, incluso a nuestro propio querer. Que así como nos habla, Señor, de las bienaventuranzas, podamos arraigar nuestra vida. Cuando nos dices, bienaventurados los pobres de espíritu, porque en ellos está el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y que así como siguen, podamos, Señor, arraigar nuestra vida en estas bienaventuranzas, que las podamos vivir, quizás como tantos santos, la Santísima Virgen María, San José, entre tantos como San Francisco de Asís, que podamos como él, Señor, preguntarte, Señor, ¿qué quieres que haga? Que ese sueño que una vez tuvo Francisco de Asís, en el que tú quizás le preguntaste a quién vas a servir, nosotros tengamos la convicción, Señor, de quererte servir a ti. Que no busquemos en las vanidades, en las riquezas materiales,
el elogiarnos a nosotros, sino que verdaderamente podamos, Señor, amar tu gloria, tener hambre y sed de ti. Que podamos, amado Jesús, amar las humillaciones para arrollar el orgullo de Satanás. Que podamos amar la pobreza para arrollar la avaricia del mundo. Que podamos amar, Señor, el dolor y la mortificación para arrollar la sensualidad de la carne. Te pedimos, dulce Señora, que nos des la gracia de tener un verdadero espíritu dispuesto a recibir las gracias de Dios para vivir la santidad. Amado Jesús, tú que lo eres todo y que lo puedes todo, ayúdanos a tener un corazón dispuesto para que tú puedas llevarte de nosotros todo y podamos con todo el corazón adherirnos a ti y desprendernos de todo lo que nos hace negarnos a ti, Señor. Que le creamos a tu palabra, Señor, porque nos dices en el Evangelio, busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, que nuestra riqueza pueda ser tu presencia en nuestras vidas, sea recibirte en la Eucaristía, sea tener esa hambre y sed de ti. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas y te rogamos la gracia de una verdadera y profunda conversión, que nos hagamos pobres para ganarte a ti. Amén.
coro de monjes de la Abadía de Santo Domingo de Silos, bajo la dirección de Ismael Fernández de la Cuesta, en directo en el Teatro Real de Madrid el 21 de noviembre de 1972, en esa ya famosa grabación que realizaron los equipos de Radio Nacional de España y parte de la cual estamos hoy escuchando. En la primera parte hemos podido oír Da Pacem, el introito Da Pacem, el gradual Ec Dies, secuencia Victime Pascali Laudes, Alleluia Virgei Benedictus, el tropo Kyrie, Fons Bonitatis, el responsorio Quam Magnificata Sunt, el himno Ut Queant Laxis, el introito Cibavit Eos y el gradual Oculi Omnium. Continuamos con ese concierto y con la música, con el canto gregoriano en la interpretación del coro de Silos. Ahora escucharemos el introito Spiritus Domini del modo octavo, el Aleluya Veni Sancte Spiritus del modo segundo, gradual Os Justi, modo primero, el Kyrie Lux et Origo, modo octavo, el Gloria Sanctus Ianius Dei en el modo cuarto y la secuencia Ave Mundi Spes Maria de los modos séptimo y octavo.